Santo es el Señor. Dios me le bendiga, mis queridos hermanos, todos los que están ya conectados. Reciban un caluroso abrazo desde acá, desde Kansas City. Estamos más que contentos, estamos muy emocionados por lo que yo sé que el Señor hará en esta noche. Así que le pido que vaya compartiendo la transmisión porque esto va a estar poderosísimo. Usted no se lo puede perder. En esta noche tenemos a un hombre de Dios, un hombre que es una persona muy importante en nuestro ministerio, en el ministerio mío de mi esposa. Es una persona que nosotros apreciamos bastante, que lo honramos por la labor, por lo que hace, lo que está haciendo y lo que ha hecho en el Evangelio. Y esta noche se viene algo poderosísimo, así que le pido que comparta la transmisión para que usted sea bendecido esta noche. Y sin más preámbulo, quiero presentar al pastor Carlos Vicente Barranco. Pastor, Dios me le bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Gracias por compartir la palabra de Dios. Yo sé que ya hay muchas personas conectadas y ya se están conectando. Pastor, Dios me le bendiga grandemente. No sé si me escucha. Amén, pastor. hermano. Sí, le estoy escuchando perfectamente. Amén. Dios le bendiga. Para mí de mucho gozo poder compartir. ¿Me está escuchando? Perfectamente, pastor. Bien. Queremos saludar a todos los hermanos que se han conectado y a los que se conectarán luego. Que el Señor los bendiga a todos. Aquí estamos para, en la medida de las posibilidades, pues responder algunas preguntas y hacer algunos comentarios bíblicos. Este tema, varón, que se escogió, es un tema muy profundo y que tiene muchas implicaciones, y que es demasiado largo, no tan solamente por lo que la Biblia enseña sobre ello, porque si comenzamos a hablar de los hombres de Dios que fueron acompañados por ángeles y que estuvieron en sus batallas con ellos, y de los hombres de Dios que los ángeles ministran con ellos. O sea que hay ángeles de diferentes esferas espirituales que hacen diferente trabajo. Y es un tema bastante amplio para desglosarlo. Y me parece que en esta noche no vamos a poder desglosar todo lo que este tema implica. Pero por lo menos daremos la introducción si así el Señor lo permite. Gloria al Señor, pastor. Una de las preguntas para después, porque me la hicieron como 7 personas la misma pregunta. Y la pregunta que me hicieron, y me gustaría que aclare, porque nosotros cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta que están los ángeles del Señor, están los ángeles caídos, que yo creo que hay una diferencia entre ellos y los demonios. Y está también el ángel del Señor, el cual muchas personas dicen que es Jesucristo. Entonces me gustaría que si nos puede explicar un poco la diferencia para que ya entonces empiece a abundar en el tema. Lo primero que tengo que decirle, varón, es que me da tristeza escuchar alguna de esas preguntas, porque a veces por la falta de estudiar la Escritura, la falta de un buen maestro que le enseñe, la falta del conocimiento de Dios, entonces redunda en las personas que se forman en las iglesias, que no se forman como obrero bien conocedor de la palabra. Una de las cosas que Pablo le dijo a Timoteo fue que mirara con diligencia el encontrar ser aprobado con Dios, por Dios, como un obrero que sabía trazar bien la palabra de Dios. Cuando nos vamos al contexto bíblico y estudiamos, por ejemplo, sobre los ángeles caídos, nos vamos a dar cuenta que en el principio
en el primer capítulo de la Biblia, en Génesis, en el capítulo 1, verso 1 y 2, cuando habla de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que la tierra estaba desordenada, estaba vacía, perdón, habían tinieblas sobre el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando habla de la tiniebla sobre el abismo no existía. El abismo fue creado a causa de la rebelión que hubo en el cielo de Satanás con los ángeles. Y entonces el abismo se crea para que fuera la prisión de los ángeles caídos. Eso es lo que aparece en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 9, el abismo, que es una prisión y que allí están encarcelados todos esos ángeles que cayeron. Ahora, solamente están operando en los aires, conforme a lo que Pablo enseña en el capítulo 6 de Efesios, principados, potestades, huestes y malicias. Pero los ángeles caídos están en prisión de oscuridad esperando hasta el día del juicio. Eso enseña la palabra de Dios. Ahora, Satanás se basa de esa gama de principados que está con él, esas huestes de malicias, esos desórdenes espirituales, que son espíritu, que trabajan con él para hacer las cosas que él tiene que hacer como príncipe de la tiniebla. Entonces, yo creo que conforme a lo que enseña la palabra, los ángeles caídos no están operando, están en prisión, pero Satanás tiene esas huestes para trabajar en el tormento de las personas. Una gran cantidad de espíritus, de tormentos, espíritu de sufrimiento, espíritu de enfermedad. Hay una cita, espíritu de prisionero. O sea, yo tengo una lista grande de la cantidad de espíritus que operan por la tiniebla, a favor de la tiniebla, y que entran a las congregaciones, a las iglesias y hacen daño. Entonces, en las iglesias donde no está el don de discernimiento de espíritu, es fácil ellos trabajar y operar, porque entran en la persona y llevan a la persona a hacer cosas que muchas veces la persona no quiere hacer, pero por causa de su descuido espiritual la hacen. Entonces, otra cosa es, por ejemplo, en el asunto del ángel de Jehová, ese es un tema que es demasiado debatido, un tema un poco controversial, donde muchos maestros tienen diferentes opiniones. Eso no quiere decir que no sea de Dios lo que ellos dicen, puede ser que así sea, gloria sea el nombre del Señor, pero como yo no estudié en ningún seminario bíblico, ni estudié en instituto bíblico, ni en ninguna universidad bíblica, a mí, como dijo Pablo, quien me enseñó el Evangelio fue el Espíritu Santo. Amén. Y cuando yo encuentro cosas que no entiendo, que no comprendo, recurro al Espíritu Santo. Entonces, analizando ese tema, que lo voy a analizar por arribita, porque si me entro a hablar de él, nos va a coger el tiempo que tenemos para otras cosas, gloria sea el nombre del Señor, y es el hecho de que, en mi opinión personal, y no tiene que ser así, y necesariamente no hay que creer lo que sea así, pero en mi opinión personal, por la experiencia, que conforme a lo que la Biblia enseña en los Hebreos, que voy a leerle ahora el texto, gloria sea al Señor, en Hebreos capítulo 1, verso 7, dice, ciertamente a los ángeles dice, déjeme ir más para arriba, el verso 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Si tomamos la palabra de que Jesús es el ángel de Jehová, no entiendo cómo sería que entonces, siendo el ángel de Jehová, Jehová introduce ese ángel en el vientre de María
para que otros que sean más sabios lo puedan entender mejor que yo. Pero conforme a lo que dice Pablo, que se le atribuye el libro de los Hebreos, dice que Dios pregunta a cuál de sus ángeles dijo Dios jamás, nunca dijo eso, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez dijo, yo seré a él padre y él será mi hijo. Entonces, si aceptamos la creencia de que ya Jesús se movía como el ángel de Jehová, para mí es un poquito cuesta arriba pensar que de qué manera el Señor, siendo el ángel de Jehová, entró engendrado por el Espíritu Santo. ¿Cómo fue eso? No sé. No lo entiendo, no lo puedo entender. Mi mente es finita, no es infinita, pero pienso eso. Además, la Biblia habla del ángel de la faz de Dios, un ángel que está frente al trono, gloria sea el nombre del Señor, y quien es que representa el trono. Si analizamos estas cosas y nos vamos, por ejemplo, a cuando fue creado el gran querubín protector en Ezequiel capítulo 28, verso 12, 13, todas las cosas que Dios le dio a ese gran querubín protector, que le dio perfección, era el sello de la perfección. Tenía todo el conocimiento, la sabiduría. El mejor vestido que estaba era él, porque no estaba vestido de túnica. Su vestido era un vestido de piedras preciosas y de oro. Y que los instrumentos de música fueron creados para él. Entonces, las atribuciones que se le dio a ese gran querubín protector nos puede conducir a nosotros a pensar la gran diversidad de ángeles que hay, que ejercen diferentes ministerios y diferentes cosas. Con esto no quiero decir, gloria sea al Señor, que el mismo Señor de en algún momento tomara forma humana, gloria sea al Señor, para venir a hacer cosas. Eso es posible, más fácil creer que era un ángel, sino que el mismo Señor, a través de Cristo, vino la plenitud de Dios. Por ejemplo, cuando visitó a Abraham, que Abraham lo adoró, Abraham se le postró, gloria sea al Señor, y él le dio palabra. No dice que era el ángel de Jehová. Si habían 3 visitantes, no habla del ángel de Jehová. Poderoso. Pastor, ya habiendo dado esta explicación y ya habiendo enseñado, ¿verdad?, que entendemos que el ángel de Jehová no es Jesucristo. Jesús es el Hijo de Dios. Y hay un ángel que vemos en el Antiguo Testamento que el Señor lo llama, ¿verdad?, como su ángel, el ángel de Jehová. Ahora, ¿cómo nosotros, pastor, como ministros de la palabra, como pastores, evangelistas, como una persona de las que nos están mirando, esto es algo que nosotros podemos clamar a Dios para que envíe ángeles ministradores para que ministren con nosotros? ¿O esto es algo que el Señor lo envía porque sí? ¿O es algo que está en la disposición de nosotros pedirle a Dios que nos envíe ángeles? Bueno, eso tiene 2 respuestas, varón. La primera es, cuando una persona va desarrollando un ministerio, cualquiera que sea, va a ver las necesidades o la necesidad que hay de que algún ángel esté presente en su ministerio. Y si es una persona que tiene una buena relación con Dios, que ya está en el lugar santo, en la verdad de Dios, entonces, porque ahí venían los ángeles al lugar santo. Recordemos la historia de el sacerdote Zacarías, que era un hombre, dice la Biblia, santo, era un hombre puro, sin pecado. Allí estaba ministrando y dice que justo, dice la Biblia, un hombre justo. Entonces vino el ángel Gabriel a darle un mensaje a él. Él estaba haciendo sus ministraciones. Entonces, él no pidió ese ángel. Él estaba pidiendo, buscando el mensaje
o la voz de Dios a través de su presencia para darle el mensaje al pueblo que esperaba afuera orando, que el pueblo se reunía a las 3 de la tarde cuando se ofrecía el sacrificio y el incienso, a esperar la palabra de Dios, una palabra profética que salía siempre del lugar santo después que los sacerdotes ministraban. Ellos estaban ahí para esperar esa palabra. En esa ocasión no recibieron esa palabra porque el ángel dejó mudo a Zacarías para que no hablara sino hasta que naciera Juan el Bautista. Entonces miramos nosotros aquí, gloria sea el nombre del Señor, esa revelación tan maravillosa cuando él pudo hablar, que relató la presencia de ese ángel en su ministerio. Ahora, por otra parte, ocurre que muchas veces nosotros desconocemos y por desconocimiento no pedimos. Y al no pedir, no recibimos. Ahora, cuando una persona está agradando a Dios y Dios quiere obrar de una manera sobrenatural en esa persona, Él comienza a aparejarle los ángeles que esa persona necesita de acuerdo al ministerio que va a desarrollar. Por ejemplo, los ministerios no son todos iguales. Por ejemplo, una gente encierra en un nombre un ministerio. El evangelista fulano de tal. Ok, perfecto, el evangelista fulano de tal. Pero ¿en qué rama espiritual se está desarrollando ese evangelista? ¿En ser un pescador de almas, como Pedro, que se le dio una red? ¿En ser un evangelista profético? Un evangelista que esté hablando la palabra profética de Dios, como Gille Ávila, que era un evangelista profético y su mensaje iban todos relacionados con la venida de Jesucristo. Que sea un evangelista de operación de milagros, esa es otra cosa que mucha gente desconoce, que es el ministerio que Dios me dio, un evangelista de operación de milagros. Entonces, para la operación de milagros, Dios tiene ángeles que trabajan en ese ministerio. A mí me dio el Señor una cantidad de ángeles para trabajar conmigo en la operación de milagros. Y eso aparece en 1 Corintios capítulo 12, verso 5 en adelante, cuando dice que el Espíritu da los dones, el Señor da los ministerios, pero las operaciones de milagro la da el Padre. Amén. Entonces, en las operaciones de milagro trabaja el Padre directamente. Y a mí me llamó el Señor para hacer milagros. Y en mi llamado me dijo, tú verás festivales de milagros en tus actividades que yo voy a hacer. Porque aparte de la oración que tú vas a hacer, mira todos los ángeles que van a operar contigo. Mire, ahí hay una cantidad de ángeles. Y me voy a tomar un momentito para explicarle y me puedan entender mejor usted y los hermanos que nos están viendo y los que nos verán. Yo nunca he testificado esto en público. Lo voy a testificar ahora por primera vez en su programa. Es una primicia para usted. Amén, amén, gloria a Dios. Entonces, por ejemplo, yo fui a dar una campaña en una iglesia y la gente corrió a ese lugar, en una iglesia que tenía un mezzanini, o sea, unos balcones arriba. Se llenaron los balcones, se llenó el salón de adoración abajo y hubo que sacar los bancos hacia afuera porque la gente no cabían sentada. Tuvieron que ponerse de pie y así apretujado. Entonces, ellos podían estar para recibir la palabra y recibir la administración. Esa noche, cuando yo comienzo a ministrar la oración por los enfermos, veo que comienzan a caer muchas personas en el piso. Algunos daban gritos, rodaban por el piso. Otros comenzaron a decir las cosas que estaban viendo y lo que estaba ocurriendo con ellos. Y fue increíble la cantidad de testimonio que las personas se estaban dando. Ahí se estuvo aproximadamente como hasta las 3 de la mañana escuchando los testimonios de las grandezas de Dios y de las cosas que Dios hizo allí. Por ejemplo, personas con demonios, habían allí ángeles que ministraban liberación de esos espíritus, de los cuerpos de esa persona. Iban y los tomaban y los sacaban. Ángeles
que iban a operar personas que quedaron postradas en el piso. Y ahí iban esos ángeles y le sacaban los órganos que estaban dañados, se los cambiaban. Wow. O sea, que estaban haciendo unos milagros, varón, increíble, cambiándole los órganos dañados. Le sacaban el dañado y le ponían otro. O milagros creativos, podemos llamarle a eso que estaban haciendo esos ángeles, porque los ángeles que trabajan en el Ministerio de Operación de Milagros hacen milagros creativos. Le puedo dar muchísimos testimonios de milagros creativos que han ocurrido en nuestro ministerio. Es la primera vez que estoy sacando esto. Ahora, otra cosa que ocurrieron a personas, increíble lo que le voy a decir, que le sacaban sangre, varón, y se la ponían a otro que no tenía. Y la persona decían, me están sacando sangre, y otro decía, a mí me la están poniendo la sangre. Wow. Otra persona que estaban siendo operada milagrosamente de los ojos, de muchas cosas en el cuerpo, a otros varón se lo llevaron para el cielo, porque vieron una escalera que había en la plataforma del templo y los ángeles lo subían por esa escalera y le hablaban y le mostraban muchas cosas. Pero algo que me sorprendió mucho fueron personas que fueron, varón, porque esta parte sí es fuerte, lo que le voy a decir ahora. Hay unos ángeles que habla la Biblia en Ezequiel capítulo 9, versos 1 y 2, que se llaman los verdugos de Dios. Esos ángeles verdugos son los que traen los juicios de Dios y que vienen a personas incrédulas, a personas que rechazan la santidad de Dios. Y de esos ángeles mandó el Señor allí. Y si usted hubiese estado presente para escuchar los testimonios de lo que esos ángeles estaban haciendo, esos verdugos, tomaron a personas, mira, un evangelista que se había descarriado y había blasfemado de Dios y había ido a la campaña para tentarme, porque él decía que yo lo que estaba usando era un químico en la mano para tumbar la gente. Ese evangelista a lo lejos cayó y lo tomó un verdugo de eso. Y sabe, se lo llevó a un lugar que no gritos de él. Lo llevaron a ese lugar y en ese lugar comenzaron a azotarlo. Y luego lo sacaron de ese lugar. Él contó todo eso lo grabaron, él contó todo ese testimonio. Lo sacaron de ese lugar y se lo llevaron al Parque Enriquillo, que está en la capital, donde estaba el anticristo con todas sus personas allí, sellando a todos los habitantes de Santo Domingo. Wow. Y cuando lo llevaron a él y le iban a poner el sello, él dijo, no me pongan eso, que me voy a condenar. Y entonces le dijeron, córtale una oreja. Y los gritos que daba ese hombre. Ahí me están cortando una oreja porque no me quiero dejar poner el sello. Córtenle la otra oreja. Ese hombre gritaba, se sacudía, daba vueltas. Comiencen a cortarle los dedos de las manos y de los pies. Él sentía cómo le iban cortando todos los miembros del cuerpo. Increíble esto, pero pasó. Gloria sea el nombre del Señor. Y gritando y pidiendo perdón y al Señor que lo salvara. Entonces Jesucristo, el Señor, vino y se lo quitó a los verdugos y lo subió. Y cuando él se levantó, dice que su ropa estaba encendida en fuego y él comenzó a darse en la ropa, pero no había ningún fuego en la ropa. Entonces se quitó la camisa, vimos todos los azotes que había en su espalda, en su cuerpo, por ese verdugo que lo azotó. Bendito sea el nombre del Señor. Y vimos también las cicatrices que le dejaron. Cicatrices, varón, del sufrimiento que pasó. Wow. Voy a dejar por si quiere hacer alguna pregunta. Muy fuerte eso. De verdad que wow. Poderoso. Yo he visto, pastor, y quizás usted nos puede explicar, ¿verdad? En mi tiempo donde me ha tocado ministrar, ¿verdad? La palabra, ministrar en una iglesia. He visto cómo, ¿verdad? El Señor ha puesto a mi disposición ángeles, ángeles que han estado operando en milagros o ángeles que han estado operando como protección. Los ángeles entendemos que tienen rango y están organizados, pero una de las preguntas que me hicieron
porque una persona estaba, creo que fue un libro, no me acuerdo si lo vio en un video, en donde habían ángeles que eran mecánicos, en donde había una persona que dice él que se le quedó su vehículo y estaba varado, no podía hacer nada, el vehículo empezó a botar humo, y dice él que él se arrodilló y empezó a clamar para que el Señor le enviara un ángel mecánico. Y dice él que escuchó una voz que le dijo, ya, prende el carro. Y prendió el carro y el carro encendió y se fue. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Hay ángeles que operan en estas áreas, que operan en la mecánica, que operan quizás como médicos, que están en diferentes áreas? No sé si nos puede... Sí, varón. Vuelvo otra vez a la operación de milagros. Por ejemplo, un hermanito aquí sencillo encendió su vehículo, había acabado el culto, y entonces, sin querer, le puso el seguro al vehículo encendido y lo cerró. Entonces, no sabía cómo abrirlo. Yo le dije, varón, no se preocupe, vamos a orar, que Dios puede mandar un ángel. Oramos, y el Señor mandó el ángel y los seguros se dispararon y pudo entrar. Wow. Por otra parte, por ejemplo, le voy a contar de los ángeles que trabajan en las operaciones de milagro. Hacen de todo esos ángeles, de todo, varón. Yo estaba en la isla de Antigua y llevaron una joven con un cálculo renal bastante grande. Le habían puesto algunos tratamientos tratando de desbaratar ese cálculo renal, pero no había dado resultado. Estaban planificando traerla a Santo Domingo para operarle el riñón y poderle sacar el cálculo. A ella la llevaron a uno de los cultos de la campaña. Yo la toqué, ella cayó al piso, dormida. Hubo que pedir un taxi para llevarla a su casa. La llevaron a su casa dormida. Y según lo que ella nos contó al otro día, no despertó. Pero al otro día ella se apareció. Ella dice, contando el testimonio, dice que cuando la llevaron a la casa, su madre la recibió. Le puso su bata de dormir y se acostó, y entonces uno de los ángeles que está en nuestro ministerio de operación de milagros se había ido detrás de ella, se había ido con ella. Y cuando ella se acostó, ella vio al ángel. Cuando abrió la puerta, entró y le dijo, vine a operarte. Y la puso de lado y le abrió el riñón y le enseñó el cálculo renal. Mira, esto era lo que tú tenías. Y le dijo, te voy a dar punto interno y no externo, porque la gloria es de Dios. Wow. La bata le quedó manchada de sangre y ella la llevó para dar el testimonio. Dios le sacó esa piedra. Ocurrió también en Panamá, en Chiriquí, Panamá, la Iglesia Asamblea de Dios Central de allí, que me invitó a una actividad en una plaza pública. Y llevaron una señora con un fibroma en su vientre, de tamaño de una lechosa o una papaya, como le dicen en muchos países, bien grande. Yo vi, y cuando yo la fui a tocar, el ángel se adelantó y la tocó él. No me dejó tocarla y cayó. Se la llevaron para su casa dormida también. El ángel fue con ella. Ella tenía 3 sonografías que se le había hecho ya de ese tumor. Y los médicos decían que había que operarla, pero ella no tenía el dinero para la operación. Esa noche el ángel le dijo, te voy a operar. Y con un dedo, el dedo índice de la mano derecha, le abrió el vientre. Wow. Le sacó el tumor, le dijo, esto era lo que tú tenías. Se lo enseñó. La cosió por dentro y cuando la cosió con el hilo, se lo hizo en forma de cruz, una cruz. Le hizo. Y por fuera no le dejó ningún tipo de rastro de seña. Al otro día, cuando ella se levantó, no podía levantarse porque estaba recién operada. Y le dijo al esposo, llévame al médico. Y cuando le llevan al médico, el médico que le estaba dando seguimiento a ese fibroma, la entró en la máquina y le tomó una radiografía y apareció la cruz ahí. Volvieron y le tomaron 10 radiografías porque el médico no lo creía. Al final dijo, el tumor estaba ahí, pero yo no sé lo que pasó, para no darle la gloria a Dios. Pero la operó. Ocurrió en Puerto Rico también, en una hermana que había perdido la visión en un ojo. Su madre fue a pedir la oración porque ella estaba perdiendo la visión del otro ojo, iba a quedar ciega.
Yo le dije, váyase en el nombre del Señor, que un ángel va a ir con usted y va a operar a su hija. Cuando ella llegó a la casa, la hija le estaba esperando en la puerta de la casa. Y le dijo, mamá, mientras tú estabas en el culto, yo me acosté. Y por la puerta de mi habitación entró un personaje grande, vestido con una túnica blanca, y me dijo, vine a operarte los ojos. Y me operó, ya veo, ya veo, ya veo. O sea, yo puedo contarle una cantidad de milagros de esos ángeles que en campañas evangelísticas, ellos se iban, por ejemplo, a las gradas y se ponían detrás de la persona y me señalaba a la persona con el dedo para Wow. que yo supiera quién era. Y yo le decía, usted que tiene la camisa de tal color, y yo decía, póngase de pie. Y cuando se ponían de pie, el ángel lo tocaba y lo operaba ahí, varón, y le sacaba las enfermedades y me lo enseñaba desde allá. Yo veía las Wow. operaciones que hacía. Yo sé que muchas de las personas que están conectadas quizás se preguntan cómo nosotros podemos llegar a ese nivel, cómo nosotros podemos abrir nuestros ojos, ¿verdad? Físicos para poder ver estos ángeles de Dios, porque sabemos que el Señor nos entrega una visión tanto espiritual como la que tenemos física. Pero cómo nosotros, pastor, ¿verdad? Podemos llegar a ese nivel de operar con los ángeles o que los ángeles puedan operar con nosotros. No es difícil, varón, no es difícil. Solo hay que se disponga la persona. Mire, cuando Nicodemo fue a visitar a Cristo en el capítulo 3 de San Juan, y fue con su palabrería, como era un doctor, era principal en el Sanedrín, él quiso congraciarse con el Señor, diciéndole, nosotros sabemos que tú vienes de Dios, aunque no creemos en ti, nosotros sabemos que tú vienes de Dios. Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Sabemos que Dios está contigo. Y el Señor Jesucristo lo sorprende con una respuesta tremenda. Y le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver. Se necesita, varón, no puede ver el reino. Se necesita un nuevo nacimiento espiritual en la persona para ver el reino. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando, varón, de ser engendrado por el Espíritu de Dios. El que no naciere de nuevo. Él decía, como un hombre viejo puede nacer de nuevo. Hay que entrar al Espíritu, al vientre del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Como dice Juan en el capítulo 1, lo que no son engendrados de carne y de sangre, sino por el Espíritu de Dios. Para entonces usted tratar de ser engendrado en el vientre profético del Espíritu Santo. Cuando usted logra, gloria sea al Señor, ser engendrado, cuando usted se despoja de sí, de quién es usted, cuando usted se despoja del orgullo humano, cuando ya nada le afecte, cuando ya nada le duela, cuando la crítica y las murmuraciones no le hagan daño a usted, cuando usted no le haga caso a las acusaciones, a las persecuciones, y usted se vaya y se mete con el Señor en oración, a pedir fuerza, a pedir refugio en Dios, entonces usted va a ir entrando a ese vientre profético del Espíritu Santo y va a ir siendo formado hasta más ojalá. Va siendo formado espiritualmente por el Espíritu Santo en el vientre de Dios, glorias al Señor, para que usted tenga el nuevo nacimiento. ¿Por qué pasaron 10 días los apóstoles en el aposento alto? Entraron en el vientre profético de Dios. El Señor le había dado el soplo, había soplado sobre ellos. El soplo lo que iba a hacer era reanimar, reavivar sus espíritus que se habían apagado. Nosotros necesitamos que Dios sople en nuestro espíritu para que ese espíritu coja fuerza, sea reanimado, se fortalezca, reciba vida, para entonces nos ayude, varón, a entrar en ese vientre profético. Ese 10 días que pasaron esos hombres y mujeres allí, estaban siendo formados por el Espíritu de Dios para tener un nuevo nacimiento cuando soplara otra vez Dios sobre ellos, gloria sea al Señor, y viniera la llama de fuego sobre su cabeza. No sé si le pude explicar. Sí, claro. Bajo el mismo tema, ¿verdad? Yo sé que esto es algo importantísimo sobre nosotros ser usados, porque una de las, para no decir todos, pero yo creo que la gran mayoría de las personas que están acá
el deseo es sentirse útil. Yo creo que nadie quiere estar en un lugar y no ser útil. Todos queremos sentirnos útiles, queremos sentirnos que estamos ejerciendo el trabajo por el cual fuimos llamados. Pero una de las cosas que yo creo que está afectando es que hay personas que no se están sometiendo y hay personas que están brincando de un lugar a otro. Déjeme explicarme un poquito para que si usted nos puede ayudar en esto. La Biblia llama a los pastores como el ángel de la casa de Dios aquí en esta tierra. El ángel del Señor, el hombre que el Señor plantó. Pero hay personas que no se someten a sus pastores y que quieren pedirle a Dios, ¿verdad?, ser usado, quieren pedirle a Dios mirar ángeles, mirar lo sobrenatural, operar en lo sobrenatural, pero no se someten al hombre que Dios le puso como cabeza. ¿Qué consejo usted le da a estas personas que andan brincando de iglesia en iglesia porque no se quieren dejar formar del hombre de Dios y creen que encontrando quizás alguien que le tolere sus faltas, su rebeldía o su ñoñería, creen que van a crecer de esa manera? Bueno, varón, por mi experiencia pastoral de más de 50 años, mi experiencia evangelística y mi experiencia con el Señor, creo que le puedo dar un consejo a estas personas. Como usted dijo, y dice la Biblia, porque eso lo dice la Biblia, escríbele al ángel de la iglesia en Éfeso y le fue diciéndolo el nombre de las 7 iglesias, porque la palabra ángel lo que quiere decir es mensajero, es el mensajero de Dios para esa congregación. Entonces, hay personas que usted no le puede tratar con mano blanda, tiene que tratarle con palabras fuertes, porque la palabra de Dios es el martillo de Dios para formar. Y las personas llegan como piedras, porque dice la Biblia que nosotros somos piedras vivas. Pero llegan como piedras vivas, pero rústicas, con escoriaciones, con filos. Y entonces es como usted coger una piedra deforme y tirarla en una corriente de agua fuerte. Esa corriente va a tomar esa piedra y la va a ir golpeando con otras piedras. Le va a ir quitando los filos, las escoriaciones, las esporiaciones, las deformaciones. Y cuando la corriente del río la suelta, ya la suelta pulida. Usted la puede poner en la cabeza de la corriente y al final la va a encontrar pulida después que haga su trabajo con el tiempo. Otra cosa, a veces Dios pone una piedra más fuerte que nosotros al lado de nosotros para que nos friccione. Wow. Y cuando otra piedra no fricciona, porque hay cosas que no salen, varón, con oración, tiene que ser con fricciones. Por ejemplo, las esporiaciones que son hoyitos que tiene la piedra. Para usted quitar esos hoyitos, usted tiene que coger otra piedra y comenzar a frotar esa piedra para poderle quitar esos hoyitos. Y al frotarla se calienta. O sea que la gente que tiene esas esporiaciones, esos hoyitos espirituales, necesitan que una piedra más fuerte que ellos lo pula. Otra cosa que he aprendido es que nosotros tenemos que aprender, varón, como dice San Juan 14, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hay un lugar que Dios te ha preparado a ti en el muro, porque la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, la gente está esperando que van a descender el castillo, que no, es un muro, varón, según Apocalipsis capítulo 21, un muro cuadrado. Y la vamos a formar nosotros como las piedras de Dios. Entonces, Dios ha preparado un lugar para ti. Y es probable que en el lugar que Dios preparó, te va a poner otra persona arriba de ti, incómoda, difícil, mala de tratar, y que tú te vas a estar quejando. Pero sabes que tú vas a tener que aprender a sobrellevar a esa persona, sin abandonar la posición en la que Dios te puso. ¿Sabe por qué? Porque debajo de ti hay otro que te está soportando a ti. Wow. Entonces a veces no queremos soportar lo que Dios pone sobre nuestra cabeza, pero entonces queremos que otro nos soporte a nosotros, nos sobrelleve a nosotros. Porque en el muro de Dios es así. Y a veces para que no te pueda mover, te ponen uno a cada lado.
para que no te puedas mover para ningún lado, ni para arriba, ni para abajo. Estás en el medio y vas a tener ahí que padecer hasta aprender. Una enseñanza bíblica es cuando Salomón edificaba el templo en Jerusalén. Salomón buscó una cantera de piedra. Y en esa cantera de piedra, la piedra era sacada a la medida del hueco que tenían en el templo. Porque en el templo no se podía usar ningún instrumento de hierro. Ahí no se podía usar hierro porque eso simboliza el templo sagrado de Dios, la Nueva Jerusalén. Entonces, en ese templo todo había que llevarlo acabado. Y si tú no aceptas el ser martillado con un cincel, el ser formado con un cincel para ocupar ese lugar que Dios ha preparado para ti, tú no estás listo para irte para el cielo. No importa en qué iglesia estés, no importa cómo te llames, no importa que sea rico o que sea pobre, no importa que sea blanco de cualquier color que sea, no importa el país a que tú pertenezcas, tú tienes que pasar por el cincel de Dios y por el horno de Dios, porque a veces tenemos que ir al horno, varón, porque hay cosas que para poderlas desprender hay que darle fuego. Y las piedras preciosas, varón, para conseguir su color, tenían que pasar por el fuego. Las piedras que se usaron tenían que pasar por el fuego para obtener su color. Tristemente tengo que decir que mucha gente no quiere pasar los procesos y le huyen a los procesos en las congregaciones donde están, pero donde quiera que van, se van a encontrar el mismo problema. Porque el problema está en ellos, no en los hermanos ni en el pastor, es en ellos que está, que no aceptan el proceso de Dios. Ahora, ¿cómo una persona puede aspirar a tener ángeles, a tener ministerio, si no es capaz de soportar a un pastor? Si no le obedece a un pastor, ¿cómo le va a obedecer a Dios? Si dice en la Biblia, dura cosa es caer en la mano de Jehová. Poderoso. Esto es algo que usted que esté escuchando esta transmisión tiene que volver a verlo nuevamente para poder captar todo esto y que se le quede impregnado en su espíritu. Y lamentablemente, pastor, es algo que estamos mirando. En inglés hay un refrán que dicen muchos caciques y pocos indios. No sé si es algo que también lo dicen en español, pero a veces hay personas que como usted dice, no se quieren someter a sus pastores, no se quieren someter a un líder, mas sin embargo le piden al Señor ser usados. Y una de las cosas que nosotros leemos en la palabra de Dios es que el Señor dice, antes de cualquier sacrificio, lo que quiero es obediencia. Y estamos mirando personas que no son obedientes al hombre de Dios. Personas que creen que ya porque el Señor le dio un ministerio. Hoy en día hay personas que están engañadas porque están bajo un espíritu de ser seguidores y tener seguidores y no ser discípulos. Hoy en día son pocas las personas que se quieren sentar, ¿verdad?, en una iglesia y discipularse. Porque como ya son seguidores de Cristo, como ya tienen 4 o 5 seguidores en las redes sociales, ya creen que tienen un ministerio. Y este es un error, yo creo que está matando a la iglesia de hoy en día. Que ahora todo el mundo ya quiere ejercer un ministerio sin ser formado, sin estar capacitado y sin estar bajo ninguna cobertura. Dicho esto, pastor, ¿qué tan importante es tener una cobertura de un pastor, de un hombre de Dios, de un ministro? ¿Qué tan importante para nosotros, verdad? Por ejemplo, yo tengo mi cobertura y cada vez que salgo, cada vez que voy a algún lugar, yo tengo que pedirle permiso a mi cobertura, a mi pastor. Pero ¿qué tan importante, verdad, es tener una cobertura espiritual? Bueno, sobre la cobertura, varón, tengo que decirle, por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo muy bueno aquí en el país. Y es, nosotros usamos en los centrales azucareros bueyes para alar las carretas. Dependiendo la carreta que se vayan a alar, a veces se ponen 2, 3 y hasta 4 carretas, usan 4 o 6 bueyes. Y cuando es una carreta, usan 2 bueyes. ¿Qué pasa con el tiempo? Se van envejeciendo los bueyes y entonces lo van cambiando y traen bueyes nuevos. Pero lo que hacen
en los centrales azucareros es que ponen un buey viejo con un buey nuevo, lo enyugan, porque el nuevo quiere trabajar, pero no sabe cómo hacerlo. A veces no sabe la dirección, no conoce la voz del que dirige la carreta y tiende a alar para los lados. Y cuando el buey tiende a alar para los lados, el buey viejo, ya por la experiencia que tiene, se mantiene firme y le dice, no, si sigue alando para ese lado te va a romper el cuello. Tiene que seguir firme caminando, que es lo que está indicando el que lleva la carreta. Ahora, la gente quiere ministerio, pero no quiere someterse. Fíjese, le voy a revelar algo, varón, muy interesante. No tengo el estudio aquí para dárselo completo, pero ni tampoco es el tema que estamos tratando. Pero el aceite de la Santa Unción tenía 5 componentes. Y uno de esos componentes era la mirra. ¿Y qué simboliza la mirra? Humillarse, someterse y obedecer. Cuando una persona quiere ser usada, tiene que aprender primero a someterse a Dios. ¿Y cómo la persona va a demostrar que se somete a Dios? Sometiéndose al pastor que le está guiando, que le está ministrando. Debe tenerlo en honra, como dice Hebreos capítulo 13, que imitemos la fe de nuestros pastores y le obedezcamos y lo tengamos en gran estima. Los pastores no nos hablan a nosotros para destruirnos. Nos hablan para enseñarnos, para educarnos, para formarnos. Y las pruebas son necesarias, los procesos son necesarios, porque cuando se llegan a los ministerios grandes, los problemas van a ser mayores. Usted se puede imaginar, me voy a poner yo por ejemplo, cuando yo me convertí, la cantidad de pruebas que vinieron sobre mi vida, que amenazaban con destruirme, que yo pensaba que me iba a ahogar, que no le iba a poder pasar, y que dije una noche, no vuelvo más a la iglesia, y vino un ángel del Señor, uno de los ángeles del Señor, y con el dedo índice me lo pasó desde la frente hasta la punta de mi pie derecho y se me murió la mitad del cuerpo. Y me dijo, vete, que eso te va a pasar. Porque tú tienes que aprender a pasar los procesos. Porque las pruebas que te vienen en el ministerio, si tú no pasas los procesos, tú no la vas a soportar. Y lo entendí porque me llevó a la historia del profeta Elías. Elías no pasó ningún proceso en el desierto. Elías no fue atacado, no fue perseguido, no fue criticado, no fue señalado, no fue murmurado. Perdón. Y sale con todo ese poder del desierto. ¿Y cuál fue el resultado? Cuando alguien le trajo un mandado, no que la persona lo llamó, que lo apresaran y que le iba a decir algo, no, alguien vino y le dijo, la reina Jezabel te va a matar. Él salió corriendo despavorido. ¿Por qué? Porque no había pasado el proceso. Se hace necesario que en las iglesias se pasen los procesos de persecuciones, de crítica y de murmuraciones. El mejor ejemplo lo dio el Señor Jesucristo en la última cena. Cogió el pan y lo partió en pedazos después que dio gracia. Y se lo repartió a cada uno de sus discípulos y le dijo, coman, que ese es mi cuerpo que por vosotros va a ser partido. Yo sé que mañana cada uno de ustedes va a andar con un pedazo mío en la boca hablando. Cómanselo. Cómanselo ahora. Poderoso. Pastor, otra pregunta que me hicieron, que a veces yo sé que vamos a estar en diferentes corrientes de enseñanzas y personas que van a tratar de enseñar cosas humanas, cosas que vienen de sus pensamientos y todo. Y la Biblia nos enseña que los ángeles son seres que no tienen sexualidad. Pero la gran mayoría de veces y la gran mayoría de las personas han visto ángeles como figura de hombre. Los ángeles, y lo dije, sabemos que la Biblia lo enseña, pero según su experiencia, lo que le ha tocado vivir, ¿hay ángeles con cuerpos de mujeres? Esa fue la pregunta. No, varón, no hay ángeles con cuerpos de mujeres. Los ángeles no tienen sexo. Cuando se le hizo la pregunta a Cristo sobre de quién sería la mujer, él le dijo, en el cielo
los ángeles serán como los ángeles porque ellos no tienen sexo, no son hombres ni mujeres. Los ángeles no tienen sexo. Ahora, hay algo que tengo que comentarle y es, si hay espíritus que trabajan con Satanás, que violan personas, violan mujeres, tienen relaciones con mujeres. Y de eso yo he tenido mucha experiencia porque he tenido que luchar con muchos de esos espíritus que han estado en mujeres, que ellos la atormentan, porque ellas le dan cabida a esos espíritus. Entonces, eso viene por la lascivia, por el deseo que hay en la carne profundo de muchos hombres y de mujeres, vienen esos espíritus a hacer eso. Hay hombres que esos espíritus a veces, cuando la gente no quiere ceder, viene un grupo de esos espíritus y le atan la mano y los pies y lo masturban. He oído de esos testimonios. He tenido que orar por muchas personas por causa de esos espíritus, pero son espíritus que trabajan aquí en la tierra con Satanás, no son ángeles. Los ángeles no tienen sexo. Algunos han querido usar lo que habla la Biblia en Génesis capítulo 6, de que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres y que de ahí salieron los gigantes. Es un error. Cuando habla de los hijos de Dios se refiere a la descendencia de Adán, porque Adán es echado del huerto, Adán es sacado de la presencia de Dios y la descendencia de Adán vuelve a la presencia de Dios en la séptima descendencia que él tenía, que es en Enoc. Enoc era descendiente de Abraham y entonces dice la Biblia, y Enoc caminó con Dios, o sea, Enoc estuvo en la presencia de Dios. Entonces los hijos de Enoc eran esos hijos de Dios, porque venían de los de la presencia de Dios. Entendido. Bajo esa misma, yo sé que es un tema y he tenido varias personas que han querido indagar sobre lo que usted acaba de mencionar, que son estos espíritus, los íncubos y los súcubos. ¿Cómo puede, rápidamente, pastor, ya que tocó este tema, cómo puede una persona que está teniendo estas experiencias? Yo también estaba escuchando a un pastor americano donde él hablaba que estos espíritus son tan peligrosos que a veces hacen, ¿verdad?, que las mujeres, los hombres, que no se casen, que no consigan una pareja, porque en lo espiritual lo amarran. Pero como una persona, ¿verdad?, que quizás está teniendo estas experiencias con estos espíritus de Satanás, ¿cómo puede una persona librarse? ¿Necesita buscar de alguien que le haga liberación? ¿O esta persona quizás a través de ayunos, oración, de sacar un momento para separarse con el Señor? ¿Cómo puede esta persona ser libre? Es sencillo, hermano. Sencillo, mi amado hermano. Ciertamente, esos espíritus vienen por descuido espiritual en la que está la persona, y a veces la persona está en el mundo y consiente esos espíritus. Se lo digo por experiencia porque hay algo que pasa en las iglesias y que muchos que ministran a esos espíritus, a esos demonios, desconocen. Se manifiesta un demonio en la iglesia o en una casa y usted lo reprende y el demonio se va. Pero ¿sabe lo que pasa? La persona no quedó libre, ¿no? No. Porque el demonio vuelve otra vez al cuerpo de la persona porque ella es que lo permite, ella es que lo consiente. Eso me pasó cantidades de veces, de demonios que yo reprendía en muchas personas para que fueran libres. Y entonces ellos decían, tú me reprendes y yo me voy por obediencia, pero yo le espero más adelante porque ella es la que me consiente, o yo le espero en la casa de ella, porque ella es lo que me consiente. Santiago da la clave, varón, en el capítulo 4. Dice, resistir al diablo firme. Es resistirlo, varón. Es no aceptar lo que el diablo le trae. Que cuando viene el diablo a usted a tentarle, usted le diga, no, yo no acepto eso. Yo no permito eso. Pero entonces la gente alberga esos deseos carnales que tiene, gloria al Señor, le dan apertura, abren la puerta del diablo. Mire, algo que le voy a revelar también para su conocimiento. Jesucristo, me parece que en el capítulo 15 de Mateo,
cogió su discípulo y lo llevó a una aldea. Esa aldea, de ahí salían muchas tradiciones y decían que en esa aldea era donde estaba la puerta del Hades, Berseba. La puerta del Hades estaba ahí en Berseba. Y la gente le tenía terror a eso y se levantaron templos enfrente de ahí para adorar el Dios de Berseba. Y llevaban sacrificio y Cristo lleva a sus discípulos allí. Y allí le dice a ellos, en el capítulo 18, porque llega hasta el capítulo 18, allí le dice a ellos, las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra mi iglesia. Entonces, cuando la persona abre la puerta del infierno y permite que las cosas del infierno salgan para atormentar su vida, se puede liberar, pero tiene que ser la misma persona que se ponga en pie y le diga que no acepta, que no recibe y que use el poder que Cristo le dio a los discípulos. Eso no puede permanecer abierto contra mí. Es la forma de liberarse. Eso no es por ayuno, no es por oración, no es por hacer silicio, no es por ir a la iglesia, no es por liberación. Es tomar una decisión de no aceptar el diablo. Resistirlo firme y de vosotros irá. Porque como no hubo firmeza en el diablo, gloria sea al Señor, él le teme a los hombres firmes. Yo se lo puedo decir porque yo me he enfrentado muchas veces con Satanás, además de su príncipe, con Satanás. Y lo último que hizo Satanás fue que vino y me dijo, ya yo no sé qué voy a hacer contigo. ¿Qué tú quieres que yo te dé para que tú no sigas predicando? Porque tú le estás haciendo daño a mi reino. Cuando el Señor me mandó a la cárcel, que tiene a Satanás sacar todo lo que él tenía preso, porque él no tiene poder sobre mi vida. Pero entonces cuando la gente le da lugar al diablo, la Biblia dice, no le deis lugar al diablo. Porque es que si le da lugar, entonces él entra y toma posesión. Es una cuestión de darle una terapia espiritual a la persona para que aprenda a liberarse de eso. Es lo que hay que hacer. Amén, poderoso. Yo creo que, como usted está comentando, pastor, muchas personas a veces están tan acostumbradas o cegadas de que por todas las cosas quieren echarle la culpa al diablo que no asumen la responsabilidad. Por ejemplo, a mí me ha tocado ayudar, orar por personas que han estado atadas a la pornografía, a la masturbación. Y una de las cosas que yo siempre le digo, lo primero que tú tienes que hacer es entender que tú tienes un problema y que tú tienes que buscar la solución a ese problema. Y le digo, ven, dame tu teléfono, vamos a instalar una aplicación para que no puedas mirar pornografía. Porque yo creo que el mismo Satanás le ha dado la enseñanza a las personas que son los demonios, la gran mayoría de veces responsable de sus acciones. Y yo creo que esto es lo que ha hecho que muchas personas no sean libres. Porque quieren siempre culpar a alguien, señalar a alguien y no asumir la responsabilidad de que ellos son los que están mal y dejar las perversiones que tienen. Por ejemplo, hay personas que a veces ustedes los ven dentro de la iglesia y son personas que quizás tienen la mejor, por así decirlo, intención de servirle a Dios, pero están pendientes de las hermanitas, de estar mirando a las hermanitas. Pero también tenemos unas hermanitas que no son decorosas, que se visten inapropiadamente y hacen que estos hermanos caigan. Entonces yo creo que tiene que ver algo en aceptar que estamos en el mal, estamos cometiendo un error y tenemos que aceptar que somos nosotros, como dice usted, los culpables de que todo esto nos acontezca. Porque si una persona, como usted dice, se para de frente y dice, Satanás, usted se equivocó de casa, demonio, aquí no van a estar en mi casa. Y una persona se para al frente y empieza a hacer las cosas que tiene que hacer, yo no creo que va a ser atacada por el diablo. En otro punto, que he estado mirando unas cuantas preguntas, pastor, va a estar un poquito no tan relacionado al tema del que estamos hablando, pero ¿qué usted piensa de los libros apócrifos? De estos libros que supuestamente el libro de Enoc, el libro de María Magdalena, el de Judas, todos estos libros
que muchas personas a veces encuentran en el internet, empieza a leer y ya creen que es el canon del Señor, que es la palabra de Dios. ¿Qué usted cree de todos estos libros? Específicamente el libro de Enoc, que habla mucho de los ángeles caídos, de las interacciones de los ángeles con los hijos de Dios. La Biblia también menciona sobre los gigantes, los que muchas personas conocen como los Anunnakis. ¿Qué usted cree o qué consejo usted nos puede dar de estas cosas? Lo que me parece, varón, es que, mire, el internet puede ayudar a una persona o lo puede destruir. Todo está en lo que usted busca. Eso es igual que lo que usted ve en la televisión. ¿Qué usted busca en la televisión? Programas educativos, programas de entretenimientos, películas clásicas, cosas que no le van a dañar ni le van a provocar. Cuando usted creo que no había nacido todavía. Cuando vino una ola desde Camuy, Puerto Rico, con nuestro amado hermano Gigi Ávila, atacando la televisión, los televisores, diciendo que los televisores eran cajones del diablo. Y donde quiera que iba con eso. Usted veía a la gente que llevaba los televisores y le daban martillazo y le brincaban arriba y lo quemaban y hacían cuanta cosa. El televisor no tiene la culpa de eso. El problema son los que usan el televisor. Es igual que los celulares. ¿Para qué usted tiene un celular? ¿Qué usted busca en un celular? Para ver pornografía, para ver cosas que le van a afectar. La Biblia, hablando del apóstol Pedro, dice que una de las características, una de las cadenas de la fe, un eslabón de la cadena de la fe, es el dominio propio. Y si la persona no aprende a tener dominio propio, poder controlar los ojos, el controlar las manos, el controlar los pies, realmente pasa a ser un evangélico natural o un evangélico carnal, porque hay evangélicos carnales y evangélicos espirituales. Tristemente, todo eso lo tenemos en las iglesias. No importa quién sea el pastor, no importa quién sea el predicador, todo eso está. Hay una parte que es carnal y hay otra parte que es espiritual. Hay una parte que sí entienden a Dios, que buscan a Dios, que quieren irse para el cielo, pero hay otros que lo que van a la iglesia a entretenerse o por diversas razones. Entonces, me parece que es un problema que está a nivel mundial y ahora más, porque ahora las cosas que se están ofertando a través del internet y a través de las redes sociales son muy provocadoras y muy tentadoras. Y se hace muy cuesta arriba para muchas personas consagrarse para Dios. Imagínese usted, cuando la Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío? Es con dificultad, es batallando, es peleando, varón, para no caernos, para no dejarnos vencer, para no caer en el pugilato del enemigo y que él nos venza y que nos destruya. Nosotros estamos llamados, gloria sea al Señor, a ser vencedores en Cristo. Y no me diga a mí que usted es débil, porque la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Amén. Fuerte soy. Hay que creerle a lo que Dios dice, a lo que Dios pide que hagamos. Porque Él nos está dando la respuesta para cada cosa, gloria sea al Señor, para cada necesidad. Entonces, ¿usted cree que lo más importante es enfocarse en la Biblia y no estar buscándole la quinta pata al gato, como dicen por ahí, de querer estar buscando otros libros en todo esto? Es que esos libros apócrifos fueron añadidos por la Iglesia Católica para introducir sus creencias, sus doctrinas erradas. Entonces, el ponerse a buscar en esos libros, el libro de Judas, el libro de Tobías, todos esos libros, lo que van es a desvirtuar la Biblia, lo que quieren sacarle. Entonces, ¿por qué se cae en eso, varón? ¿Por qué se cae en eso? Porque se pierde el interés en buscar la Biblia. Si usted quiere aprender de Dios, búsquese un diccionario bíblico. Consígase una Biblia de estudio. Búsquese una
Concordancia. Yo me paso, varón, desde hace años, horas diariamente escudriñando la palabra de Dios. Horas. Tanto así que a veces tiene la esposa mía que decirme, deja eso y ponte a descansar. Porque me paso horas estudiando la palabra de Dios. Todavía yo no he aprendido nada. Yo quiero seguir aprendiendo de Dios. Amén. Y voy yo a perder mi tiempo pues parado en un televisor, mirando cosas que no me van a edificar, pudiendo encontrar cosas que me van a edificar. Yo no puedo hablar a usted, varón, de miles de temas bíblicos. Gloria al Señor, que el Señor me ha dado y yo lo tengo. Miles. Yo puedo predicar todo un año y seguir varios años más predicando con todos los temas bíblicos que tengo, que todavía no lo he podido desarrollar. Pero ¿cómo lo he conseguido? Orando a Dios, estudiando la palabra, no abriendo la boca, Señor, dame sabiduría. Porque si usted no lee la Escritura, usted no busca la Escritura, no busca aprender, usted no va a recibir sabiduría. Así es. Usted necesita escudriñar la Escritura. Ve la Escritura. Palabra que usted no entienda, búsquela en el diccionario. Palabra que usted quiera buscar que concuerdan, búsquelo en la concordancia. Pídale a Dios que le hable, hoy como hizo Cristo, que sopló sobre los discípulos, dice, y le abrió el entendimiento. Señor, sopla. Discípulo. Le abrió el entendimiento para que comprendieran más exactamente la Escritura. Y la mayoría de las cosas que están pasando, varón, es porque no se estudia la Biblia. Salomón dice, el que yerra es por ignorancia, es porque desconoce la palabra. Poderoso. Pastor, en el mismo tema de los ángeles, cada persona cuando nace tiene un ángel que es asignado a ella. No, varón. Los ángeles están, porque recuérdese que en el principio, que cuando Dios hizo todas las cosas, eso está en Génesis capítulo 2, verso 1, y creó Dios los cielos y la tierra y los ejércitos de ellos. O sea que Dios creó un ejército de ángeles para el cielo y otro ejército de ángeles para la tierra. Y vemos la confirmación de esto cuando Jacob, que iba camino para Betel, se encontró con un campamento de ángeles. Y al lado puso él su campamento y dijo, le llamó Mahanaim. O sea, Dios entre dos campamentos. Ese campamento de ángeles que tiene Dios aquí, tienen un trabajo específico, cuidar la creación de Dios. Por eso yo digo, hay mucha gente que está preocupada, que está asustada, temerosa, que está angustiada porque viene la tercera guerra mundial. Nada puede ocurrir a menos que Dios no lo permita. Amén. Esos ángeles, varón, un ángel de eso puede destruir millones de personas. Un ángel nada más. Imagínese usted cuando los sirios rodearon a Samaria, donde estaba el profeta Eliseo. Un ángel vino y con un rumor nada más, un rumor que le dio ruido, salieron corriendo despavoridos ellos y abandonaron todo. Y vino en otra ocasión y mató 80,000 un solo ángel. Cuando Jesucristo estaba en la tierra y que Pedro sacó la espada para defenderse, el Señor le dijo, no lo haga, porque si yo quisiera, vinieran 12 legiones de ángeles que están aquí en la tierra, varón, que se mueven aquí. Y que están llamados, varón, a cuidar la creación de Dios. Entonces, no necesariamente cuando nace una persona tiene un ángel, no, los ángeles están aquí y ellos están llamados a cuidar. Y Dios, como conoce las cosas, como sabe lo que viene para el futuro, cuando mira que una persona necesita el auxilio, la ayuda de uno de esos ángeles, lo envía a Dios en su libre albedrío, dejándole a la persona su libre albedrío, pero ese ángel que lo vela. Yo puedo decir que, siendo yo inconverso, Dios tenía un ángel que me velaba, porque yo puedo decir cantidades de cosas y momentos que tuve al punto de perder la vida y Dios me guardó. Pastor, otra pregunta. ¿Por qué dirigirme a un ángel y no confiar plenamente en el Espíritu Santo? Si tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para que nos ayudara
en cualquier situación, cualquier momento, que fuera nuestro maestro, nuestro ayudador, nuestro consejero, nuestro guía. ¿Por qué pedirle al Señor que me envíe ángeles cuando puedo decirle al Espíritu Santo que me ayude a ministrar? Yo creo que usted mismo se respondió, varón, porque la función del Espíritu Santo es otra la función. Por ejemplo, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, Jehová le dijo, yo voy a mandar mi ángel con ustedes. No le dijo, voy a mandar mi espíritu, mi ángel. Después le dijo, mi presencia irá. Ahora, el espíritu interviene con gemido para ayudarnos a orar delante de Dios, para darnos los dones, para hablarnos, para guiarnos. Esa no es la función del Espíritu Santo, de cuidarnos. La de cuidarnos son los ángeles. Dios hizo cada cosa y le dio su lugar a cada quien, y puso a cada quien en el lugar donde debería de estar. Amén, amén. Pastor, ¿qué consejo, verdad, usted puede darle a una persona que está quizás operando en el ministerio, que está empezando? ¿Cómo nosotros nos podemos dirigir al Señor para que envíe sus ángeles y operen con nosotros? Porque le hice la pregunta porque me hicieron la pregunta. Tengo las preguntas acá. Una persona me escribió, ¿puedo entonces yo orar al Señor, orar a mi ángel protector? O sea, No tiene que orar, no tiene que orar al ángel protector. Y la Biblia responde, yo le dije ahorita, hace un momento, en San Juan capítulo 3, en el verso 5, de que el Señor le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, y después le dijo, cuando vio que la respuesta le dijo que lo confundió a Nicodemo y no sabía cómo responder, el Señor le dijo que tenía que nacer del agua y del Espíritu. El nacimiento, yo le expliqué hace un momento lo que era nacer del Espíritu en el vientre profético de Dios. Amén. Pero el nacer del agua tiene que ver con la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios, usted se va limpiando. Por ejemplo, dice Juan capítulo 15, verso 3. Vosotros limpios estáis por la palabra que yo le he hablado. Luego dice Pablo a la iglesia de Éfeso en el capítulo 5, verso 26-27, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. O sea, la Biblia muestra que la palabra de Dios es tipo del agua que nos limpia, igual que los sacerdotes cuando iban a entrar a ministrar al tabernáculo tenían que lavarse, varón, tenían que hacer ese simbólico lavamiento de que estaban lavados. El bautismo es un símbolo de una muerte y una resurrección. O sea, que usted muere a una vida para resucitar a otra. Por eso nosotros cuando bautizamos siempre le decimos, muero al mundo y vivo para Cristo, para que la gente lo diga y comience a practicar eso. Entonces, hay que, para poder entrar, porque para ver el reino del cielo, de los cielos, hay que nacer de nuevo. Y una vez que se produce ese lavamiento, usted lea con cuidado, detenidamente, la cita que le estoy dando, creo que en el verso 8, dice que el que es nacido del Espíritu es como el viento, que sabe dónde viene, pero no dónde va, porque ese nacimiento del agua y del Espíritu es lo que le va a dar entrada al reino de los cielos. Amén. Ahora, una cosa es ver el reino y otra cosa es entrar. Lo primero que le dijeron a Nicodemo era que para verlo necesitaba él nacer, pero para entrar necesitaba nacer en el vientre profético del Espíritu Santo y nacer del agua, ahí era que iba a entrar. Ya cuando usted entra al reino de los cielos, ahí entonces cuando usted es conocido por los ángeles y por los demonios. Hasta que usted no entra ahí, usted no es conocido. Usted va a ver mucha gente que no son conocidos en el mundo espiritual. Por ejemplo, cuando Pablo va a Éfeso, un grupo lo vio reprendiendo un espíritu y fueron a reprender un demonio que tenía un nombre. ¿Y sabe lo que le dijo el espíritu? Yo conozco a Pablo y el Dios que él predica, pero ustedes ¿quiénes son? Porque ustedes no han entrado al reino de los cielos. No han entrado al reino espiritual de Dios. O sea que para que usted tenga eso, usted tiene que entrar al reino espiritual de Dios. Hay un prerequisito sobre ese nacimiento, varón. Es buscarlo en el espíritu y es buscarlo a través de la palabra de Dios. Para usted entrar entonces en ese mundo espiritual y usted poder participar de todas las bendiciones.
No se lleve de que hay este que está haciendo milagros, aquel está profetizando, aquel está diciendo esto, aquel está diciendo lo otro. Mateo 7:23 dice, y muchos en aquel día dirán, Señor, yo profeticé en tu nombre, yo hice tal cosa, tu nombre va a decir, yo no le conozco. Es ser conocido por Dios. Moisés hizo muchos milagros, varón, prodigios tremendos. Óigame, que usted se pone a pensar en los milagros que hizo Moisés camino al monte Sinaí y usted dice, pero cuánta maravilla, cuántas cosas, cuánto poder tenía este hombre. Este hombre tenía el cielo a su disposición, tenía el poder en sus manos. Y en el capítulo 33, verso 14, allí en el monte le dice, muéstrame tu camino para que yo te conozca. Yo he hecho muchos milagros, yo he hecho mucha maravilla, mucho prodigio, muchas señales, pero tengo que conocerte. Usted sabe lo triste que es cuando venga, glorias al Señor, el juicio del tribunal de Cristo, y muchos que crean que hicieron el bien, pero lo hicieron, varón, con una vida llevando un mal testimonio, y lleguen buscando su galardón y que le diga, apartado de mí, maldito al fuego eterno. No lo conoce. Varón, yo he visto brujos, yo vi brujos reprendiendo demonios en el nombre de Cristo y los demonios salir. Porque obedecen al nombre de Cristo, porque se someten al nombre de Cristo, no porque le obedecen a ese hombre. Entonces, mucha gente va a hacer milagros en el nombre de Cristo, porque en el nombre de Cristo pasan los milagros. Amén. En mi nombre sanaréis los enfermos, hablarán nueva lengua. Pero eso no quiere decir que la persona ya Dios la conoce. Para ser conocido, hay que pasar el proceso que el Señor le dijo a Nicodemo, del nuevo nacimiento, para usted poder entrar al reino de Dios y ser conocido por los ángeles y por los demonios. Yo tengo un nombre, a mí se me dio un nombre en el reino, yo tengo mi nombre nuevo, el nombre que dice Apocalipsis 2 de la piedrecita blanca que les va a ser entregado con un nombre nuevo. Ya yo sé mi nombre nuevo, a mí me lo enseñaron, yo conozco mi nombre. Los demonios y los ángeles me llaman por ese nombre, porque ya, gracias al Señor y gloria a su nombre, yo soy conocido en el reino de los cielos. Poderoso. Yo sé que a veces las preguntas pueden sonar un poco repetitivas o redundantes, pero me están haciendo casi las mismas preguntas. Me acaban de hacer una pregunta que si es correcto entonces para un padre orar para que el Señor envíe ángeles que protejan a sus hijos. Sí, claro. Señor, manda a tu ángel con él. Mire, una de las cosas que yo siempre amonesto a los hermanos aquí, en nuestra congregación, es que le dicen al Señor, manda a tu ángel que cuide mi casa. Señor, llévanos, manda a tu ángel que vaya con nosotros, líbranos de accidentes, guarda nuestras vidas, protege a nuestros niños en las escuelas, a esto, a lo otro. Pero usted molesta tanto a Dios pidiéndole cosas. ¿Y qué está haciendo usted por el reino de Dios? ¿Qué hace usted? ¿Usted cree que usted es merecedor de que Dios mande a sus ángeles? ¿Que usted merece eso? Mire, hay gente que a veces lo que hace es que pierde su tiempo con una vana creencia. Porque la Biblia dice, oiga bien, que Dios oye las oraciones de sus santos. Pero no dice que oye las oraciones de los que no son santos. No lo dice. Ahora, ¿cuántos son santos en la iglesia? Se supone que todos deberían ser santos, porque la palabra santo lo que quiere decir que se separa para Dios. No hemos separado para Dios. Entonces a veces queremos culpar a Dios porque no cuidó nuestra casa, no cuidó nuestra familia, no cuidó nuestras vidas, no lo protegió. Dios no es culpable de eso. Nosotros somos los que tenemos que merecernos eso. Mire, dice la Escritura, hablando David en el Salmo 24, y el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Salmo 24, verso 6. Y el bien de la misericordia me seguirán todos los días de la vida. Usted no tiene que pedirlo. Eso le va a seguir cuando Amén. Usted hace y cumple con la cosa de Dios. Poderoso. Aquí hay otra pregunta, no está relacionada con el tema, pero sí con la pregunta que contestó anteriormente. ¿Cómo puede saber una persona que ya nació de nuevo, que nació del Espíritu? Dice la Biblia que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hechos hijos de Dios. Hay tres cosas que nosotros tenemos que hacer para comprobar eso. Tienes que buscarlo en la Biblia en Romanos 8. Dice
en el verso 1, dice, los que andan en el Espíritu. Dice el capítulo 8, no tengo el texto a mano, dice, los que viven en el Espíritu. Y dice también, los que piensan en las cosas del Espíritu. Son esas tres condiciones. Andar, vivir y pensar en las cosas del Espíritu. Poderoso. Otra pregunta. Yo necesito que 2 o 3 personas por lo menos me pongan un fuego, están como apagados o que me hagan sus preguntas. Las personas que están en el canal de YouTube y creo que también estamos por Facebook, hagan sus preguntas. Pero aquí hay una pregunta que me hicieron. ¿Puede Dios escuchar las oraciones de un inconverso? ¿O Dios escucha las oraciones de un inconverso? Bueno, si no se ha acercado a Dios a pedir perdón, la Biblia dice que Dios no oye al impío. No lo oye. La persona tiene primero que acercarse a Dios. Fíjense, una de las cosas más comunes, la gente va a las iglesias a buscar milagros, pero no quieren al que hace los milagros. Y entonces, ¿cómo Dios va a responderle? Lo que Dios quiere primero en nosotros no es hacer milagros. Lo que Dios quiere en nosotros es el arrepentimiento. Mire, por ejemplo, lo que dice Lucas capítulo 5. Dice que 4 hombres llevaron un paralítico. Esa gente hicieron lo imposible para poner ese paralítico frente a Cristo. Detecharon el lugar del templo. Calcularon en qué lugar estaba Cristo, más o menos, un trabajo de ingeniero, para poder bajar ese paralítico. Y cuando lo bajaron, el paralítico, oiga lo que dice la Escritura, por la fe de ellos, no por la fe del hombre, el hombre no tenía fe. Por la fe de ellos, el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque lo que Dios busca en nosotros no es hacer un milagro, es que seamos perdonados por los pecados. Dice que el Espíritu Santo nos ungió para libertar, varón, para libertar. Entonces, lo que Dios quiere en nosotros es un arrepentimiento. La gente quiere el favor de Dios, pero no se quiere arrepentir. No pasa todos los domingos aquí. Personas que vienen buscando un milagro, pero no han aceptado a Cristo. Y entonces, muy fuerte. Me río porque conozco historias de personas que eso hacen. O sea, cuando están en una dificultad, en un problema, ahí es que se acuerdan que hay un Dios verdadero. Incluso usted ve muchas personas que son inconversas que cuando están pasando una enfermedad, llaman a los pastores, a los ministros para que oren por ellos, y después que el Señor los sana, los cura, ustedes ven que vuelven a las drogas, vuelven otra vez al alcohol, no se quieren arrepentir ni dejar su mal. Pero aquí me están haciendo muchas preguntas, pastor. No vamos a poder, varón, continuar porque ya... quiero hacerle unas 2 preguntas más de muchas personas. ¿Cómo? Aquí hay una pregunta. Tengo que filtrarlas porque aquí hay una persona que dice los ángeles que aparecen en los sueños, que muchas veces aparecen vestidos de médico. En verdad no sé cuál es la pregunta, pero dice los ángeles que aparecen en los sueños y los que aparecen vestidos de médico. A mí me ha tocado ver, pastor, y esto me gustaría que si nos puede explicar, ¿verdad?, sobre esto. Hay personas que a veces... Yo he visto ángeles con alas y he visto ángeles sin alas. Los he visto de las 2 formas. Pero en esto, si nos pudiera hablar un poco, según su experiencia, porque el Señor lo usa mucho en milagros y sanidades. Estos ángeles que aparecen vestidos como médicos, son ángeles que podemos pedirle al Señor que envíe si quizás un familiar está pasando por una enfermedad, una dificultad, o es algo que el Señor los envía cuando está usando a uno de sus siervos. Vuelvo a repetirle, varón, que son ángeles que operan milagros. La persona en su mente y en su imaginación lo ve como médico, pero son ángeles que operan, son de operaciones de milagros y que ellos, bajo el mandato divino, llegan a los lugares, operan, tocan, sanan, tocan hueso, hacen milagros creativos. O sea, hacen una cantidad de cosas que incalculable
en las operaciones de milagros. Pero por la imaginación de la persona, lo ven como si fueran médicos, pero son ángeles de operaciones de milagros. Hay otros que a veces se manifiestan con alas. Por ejemplo, usted mira los serafines que vio Isaías en el capítulo 6, con sus alas, cómo la movían sus 6 alas. Pero hay otros ángeles que no necesitan el ala, porque las alas tienen su símbolo dependiendo del ministerio que ejerza el ángel. Entonces hay otros ángeles que no necesariamente necesitan alas, sino que se transportan, se mueven. Yo he visto la mayoría de los ángeles que me han tocado a mí son sin alas que han venido. Hay otros que sí han venido con alas y eso me han llevado a volar por ciudades y por países para mostrarme cosas. Pero a menos que yo no haya, no me saque de aquí para volar, no veo ángeles con alas. Lo que veo son sin alas. Voy a hacerle otra pregunta que me llamó la atención. Hay muchas preguntas que me las pueden hacer y quizás después yo se la mande al pastor o yo pueda contestarle. Pero acá hay una persona que está haciendo una pregunta que es muy interesante y yo sé la respuesta, pero me gustaría que usted nos explique sobre esto. Dice que ella tiene unos familiares que no son cristianos, no van a la iglesia, pero que Dios le habla. En otras palabras, me imagino que Dios le da, que tienen quizás operan bajo el don de profecía o de discernimiento o quizás de ciencia. ¿Puede una persona que no es cristiana, y yo sé la respuesta, puede una persona no cristiana operar bajo estos dones o escuchar la voz de Dios, decir que Dios le está hablando? Bueno, eso habría que ver el fruto de la persona, el testimonio, para saber quién es que está hablando. Es lo primero que le voy a decir. Porque hay personas que Dios me dijo, que Dios me habló, y no pasa así. A veces son espíritus, varón, que vienen y les revelan las cosas. Recuérdese que hay un espíritu pitónico de adivinación, como el que tenía la joven que estaba en Filipo, la iglesia de los filipenses. Esa joven tenía un espíritu que la usaba y decían verdades. Fíjese, una de las grandes verdades que dijo cuando Pablo y Sila iban camino al río, decía: estos son siervos del Dios Altísimo que han venido a enseñarle el camino de Dios. Óiganlo. Una verdad. Entonces, también ocurre porque hay dones. Hay personas que no son, diría, tan llenos de maldad, tan llenos de pecado. Y a veces hay dones que el Espíritu Santo le da para avergonzar a los que deben buscar esos dones y no lo buscan. Y entonces los usa. Aunque ellos no van a ser salvos, porque no se van a salvar, porque no llevaron una vida acorde a lo que recibieron. Eso ocurre en ocasiones, y eso nosotros lo vemos en los grupos carismáticos de la iglesia popular, que profetizan, que ven visiones y que ven cosas, aunque ellos no están arrepentidos, y que no van a ser salvos por eso, porque eso no tiene que ver en la salvación. Un evangélico en pecado. Hay pastores, evangelistas, apóstoles, ministros en pecado y ministran dones. Aquí había un evangelista que, para la gloria de Dios, de América Latina, fue el evangelista más usado. Cuando yo hice su testimonio, los testimonios de él, ya él había caído, yo no lo conocí, me inspiraron a buscar de Dios, porque fueron cosas increíbles las que este hombre hizo. Y este hombre cae en pecado, se va a vivir a Estados Unidos, cae en adulterios, en fornicaciones, cae en los vicios de la calle. Y un día, bajo el efecto de las sustancias que tomaba, viene caminando por la calle y viene un paralítico en una silla de ruedas y dice: yo voy a ver si Dios está conmigo. Y le dijo al paralítico: en el nombre de Jesucristo, levántate. Se levantó el paralítico y salió caminando. Eso no quería decir necesariamente que él estaba salvo. Dios, por su misericordia, porque es un don y los dones son irrevocables, dice la Biblia. Hay personas que tienen un tiempo guardando un comportamiento, hacen oraciones sin arrepentirse, sin convertirse a Dios, buscando el favor de Dios, y de repente recibe un don. Dios le muestra cómo hay personas que son espíritus de engaño que vienen.
Algunos son muy, muy a rajatabla. Y dicen, eso es del diablo. No todo es del diablo. Hay verdades que dicen muchas de esas personas que vienen de Dios para el arrepentimiento del que la oye. Amén. Otra pregunta que me hacen, pastor, y ahorita para que... Ya la última. Es la siguiente. ¿Por qué hoy en día nosotros no estamos mirando a los ángeles operar como operaron en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? ¿Por qué nos estamos mirando a los ángeles operar en lo sobrenatural? Porque no creemos en ello y porque no lo buscamos y no pedimos y no nos interesa entrar a ese mundo espiritual, varón. Entonces, los culpables somos nosotros, no son nadie porque ellos están ahí. Los ángeles están ahí. Siempre vienen, siempre están ministrando, siempre están trayendo mensajes. Tienen un movimiento constante, varón. Viven subiendo y bajando. Jesucristo lo dijo. Cuando le dijo a Natanael, de aquí en adelante ustedes verán una escalera que sube al cielo. Ángeles subiendo y ángeles bajando. Es constante. Ahora, ¿por qué no viene? Porque no se quiere buscar a eso o por desconocimiento, varón. Porque la gente no sabe cómo buscar, cómo pedir, qué hacer para entrar al mundo espiritual. Porque para eso hay que entrar al mundo espiritual. Entonces, hay que preguntarle a esa persona si ya entró al mundo espiritual. Y entonces de ahí podremos responder. Amén. Entonces, pastor, creo que hemos llegado ya al final de lo que fue esta transmisión en vivo. Quiero darle las gracias por estar aquí con nosotros, ¿verdad? Para ayudarnos a entender más lo que es este tema y ayudarnos a crecer un poco más en lo que es lo espiritual. Nos sentimos más que contentos de que pudo estar con nosotros esta noche. Y yo sé que pronto vamos a tener otra transmisión más adelante. Me gustaría, pastor, que orara por las personas que están conectadas, que declarara una palabra de bendición para todos los que están aquí, tanto en el canal de YouTube como los que están en Facebook. ¿Cómo no? Padre amado, te doy gracias porque tú me permites orar una vez más en tu presencia. Quiero bendecir a los hermanos que están trabajando en el canal de YouTube de nuestro hermano pastor Andy Rauseo. Bendecir su esposa, bendecir sus hijos, bendecir su familia. Bendecir todos esos jóvenes a los que él le ministra. Queremos bendecir a todos los que se han conectado y han estado con nosotros. Y pedirte, oh Dios, que abra su mente, sus entendimientos. Y que le libre de caer en error, en crítica, cosas que no le van a edificar. Permite, oh Dios, que tú le abras su entendimiento, le enseñe el camino para entrar, oh Dios, al mundo espiritual, conocer los ángeles, relacionarse con ellos, ser conocido por el Señor primero y después ser conocido por los ángeles y por los demonios. Para que cuando ellos sean conocidos en el mundo espiritual, ya los demonios conozcan la marca que cada uno de ellos tiene por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendecimos el ministerio de nuestro hermano Andy y su esposa. Te bendecimos a ti sobre todas las cosas y te damos las gracias y la gloria por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria sea el Señor. Nuevamente, pastor, muchas gracias por estar conectado. Gracias, pastor, por la enseñanza. De verdad que nos sentimos más que contentos, nos sentimos gozosos y oramos por usted y le damos gracias al Señor por siempre estar dispuesto para seguir enseñándonos y contestar la pregunta, aunque muchas veces parecen repetitivas, pero hay personas que a veces tienen esa hambre, esa sed de querer aprender. Y de verdad que honramos su vida, nos sentimos contentos y le damos gracias al Señor de que pudo haber estado con nosotros esta noche. Así que, mis queridos hermanos, quiero ya con esto terminar. Ya el pastor oró. Si usted quiere seguir haciendo preguntas, las puede hacer, se van a quedar ahí y más adelante se las hacemos llegar al pastor. Usted también puede buscar al pastor en las redes sociales, en Facebook, en YouTube. Busquen al pastor, hay unas enseñanzas poderosísimas que usted tiene que buscar para que siga aprendiendo cada día más. Así que gracias a todos los que se conectaron, gracias por estar acá, que el Señor los bendiga y que el Señor los siga prosperando en gran manera. Bendiciones a todos.